Gracias, muchas gracias por seguir con nosotros, por Telesistema, Canal 11, este es su programa El Día. Recuerden que si es de su interés o si no tienen el tiempo para verlo completo, pueden seguirnos, pueden continuar a través de nuestro canal de YouTube, El Día RD. Les agradecemos muchísimo que se suscriban a nuestro canal y que compartan su contenido si les agrada. Bueno, ahora nosotros vamos a hablar de un tema muy interesante, vamos a hablar de economía, vamos a hablar de subsidio, vamos a hablar de pobreza, vamos a hablar de empleos. Y para ello hemos invitado a Jenny Torres, ella es economista y es la coordinadora de políticas públicas de Ciudad Alternativa. Buenos días, Jenny. Muchísimas gracias por estar Germán, aquí. Buenos días, David. Un placer estar acá. No había tenido el gusto de volver, ¿no? Después que están ustedes acá. Pero un placer enorme. Eres siempre bienvenido. Sí, gracias. Jenny, vamos a comenzar con algo de actualidad. El presidente acaba de anunciar, y comenzó a hacerlo de una vez, la entrega de unos 1.500 pesos, creo que un solo pago, ¿verdad? Es un solo pago. A 1 millón y algo de familias, se supone que son las más pobres. Sí. ¿Cómo ustedes valoran, tú y como Ciudad Alternativa también, cómo valoran esa acción del gobierno? Mira, esa acción no se puede ver fuera del contexto de que en República Dominicana lamentablemente no tenemos un diseño de política social, hace mucho que no lo tenemos. Había una esperanza de que tuviéramos una propuesta, ¿no? de diseño colaborativo, participativo con la llegada del PRM, porque lo prometían, ¿no? en su programa de gobierno. Sin embargo, en ese sentido ha habido una continuidad de ese conjunto de subsidios que se plantea que hubo un cambio en el programa que se llama hoy Supérate, pero el cambio fue prácticamente solo de nombre, porque continúa el mismo conjunto de subsidios que dentro de esos programas que se llaman de transferencia condicionada, que al final no resuelven el problema de pobreza, y eso está probado. Tenemos ese tipo de programas desde el año 2005 en República Dominicana, estamos en el 2022, y si realmente esos programas tuvieran un impacto en la vida de la gente, entonces no tuviéramos cada año una mayor cantidad de personas beneficiarias, que es como le llaman, no ciudadanos sino beneficiarias, sino menos. Pero lo que ocurre es que al día de hoy en el ADC se presentan 1.300.000 familias beneficiarias de ese programa. Cuando entró el PRM habían alrededor de 800.000. Entonces este programa como le llaman, pero este subsidio, que es una sola entrega de 1.500 pesos a 1 millón de familias, cuando tenemos 1.300.000 familias ya siendo beneficiarias de los subsidios, contradice la lógica de la propia entrega Supérate. ¿Qué hace Supérate? Se supone que ha identificado si ven las familias que son más pobres, que se encuentran bajo la línea de pobreza, o no bajo la línea de pobreza, sino, porque esa es otra contradicción que tenemos en el país, sino que tienen ICB1, ICB2, y que se le entregue ese subsidio. Si el presidente anuncia, como lo plantea en su video, que este millón de familias van a ser las familias que tienen, lo plantean así, que están por debajo del ingreso de pobreza, que están en condición de desempleo, que están en condición de pobreza extrema, lo que estamos hablando es que ¿a quién le estamos entregando ese millón, ese beneficio de Supérate? Si tenemos 2.300.000 familias ahora con este millón nuevo que va a recibir ese subsidio temporal, necesitando asistencia, entonces el 67% de las familias en República Dominicana tienen algún problema de pobreza. Esa es una entrega contradictoria, es una entrega que parece más querer presentar a la gente como objeto que como sujeto, porque vas a hacer una entrega en un solo mes, una entrega que comienza oficialmente el 1 de agosto y que va a durar varios meses con esa exhibición de la persona empobrecida recibiendo un cheque, cuando ya hay muchísimos mecanismos que no son vejantes si es que se quiere hacer una entrega puntual. ¿Cómo sugieren ustedes que se haga? No, ¿O no están de acuerdo con que se haga? En general, el tema de la asistencia es un tema complicado, porque la asistencia en países como los nuestros, que tienen una deuda social de demasiados años, por lo que acabo de plantear, no existe un diseño de política social desde hace mucho. Nuestra inversión social es una de las más bajas en América Latina. Entonces existe una deuda que coloca a un conjunto de familias
que probablemente se acerquen al millón de familias en una condición prácticamente de miseria y a la cual sí necesariamente hay que prestarle una asistencia puntual, pero no creo en la focalización individual, sino más bien en la focalización territorial. Y ya hay muchos elementos, muchos estudios en otros países, muchos estudios también que hemos hecho nosotros aquí a lo interno de República Dominicana, que plantean que la focalización territorial tiene más vocación de mejorar la calidad de vida de la gente que la vocación individual. ¿Qué pasa con la vocación individual? Y el propio Miguel Seara Hatton, hoy ministro de este gobierno, lo advertía en 2018. Estos programas focalizados, si bien causan un apoyo, un alivio a la población en pobreza extrema, lamentablemente tienen esa consecuencia asociada a lo clientelar y asociada a establecer una dependencia, lo que llama el padre de la sociología, George Simmel, una condición de asistido a la persona que le roba su condición de ciudadanía y lo coloca en una situación de dependencia y de no ciudadano, de objeto y no de participar dentro de la sociedad como participamos quienes no recibimos asistencia. Y eso es un problema serio. Hay muchos análisis. Tú acabas de mencionar incluso de uno de los grandes líderes de la sociología, y más ahora que se ha estado hablando mucho de esos temas. Hay muchos que plantean que el gran problema de la sociedad dominicana, y parece que ningún partido termina de resolverlo, es el tema clientelar. Es decir, estamos en una estructura política donde los votos se consiguen produciendo clientes en el sentido de gente dependiente. Así es. Gente que espera del Estado que le dé algo, que le dé lo suyo en mayor cantidad o en menor cantidad. Entonces, según Ciudad Alternativa, según el análisis que ustedes hacen, esta propuesta del gobierno tendría básicamente una vocación clientelar y en ningún momento tendría ningún beneficio positivo para los que lo reciben. No, el análisis nos dice es que tiene una vocación clientelar. Fíjate, se hace un lanzamiento de un programa antes de ayer en donde se lleva a 3 personas de las que van a recibir ese cheque, entre ellas una persona con discapacidad, en donde no se tuvo ni siquiera el cuidado de que el lugar fuera accesible. Si ven esa escena te rompe el alma de la señora teniendo que ser ayudada por paliza y por todo lo que estaba ahí para poder subir unos escalones que no son adecuados a su condición con discapacidad. ¿Cuál es el objetivo de exhibir a esa señora, a la otra señora, al señor, para entregarle un cheque que tiene que ir a hacer una fila al Banco de Reserva a cambiar de una única entrega? Familia en condición de pobreza extrema, que es verdad que va a resultar un alivio probablemente de una semana y media, precisamente porque la condición de ingesta de la familia que vive en condición de pobreza es súper compleja, súper complicada. Entonces vas a tener un alivio puntual, pero vas a tener las fotos rodando durante 6 meses. El programa comienza oficialmente 1 de agosto y se va a ir pueblo por pueblo haciendo esa entrega con esa misma parafernalia que se hizo antes de ayer para entregar esos cheques. Entonces, ¿cuál es el objetivo? Tomar a una persona y robarle su característica de sujeto y convertirla en objeto de una foto para exhibir. Entonces la intención no parece ser ayudar, la intención parece ser exhibir que estamos entregando la ayuda. El mismo George Simmel planteaba que cuando se hace ese acto de caridad, porque eso es lo que tenemos, una caridad institucionalizada, lo que estamos haciendo es inflando el ego de quien entrega, no de quien recibe. O sea, lo que importa en este caso es quién hace la entrega, no esa población que tiene una condición de miseria impresionante y que no se resuelve con esa transferencia puntual, ni siquiera con la transferencia de Supérate. Recuerden, empezamos en 2005, estamos en 2022, son aproximadamente 17 años de la entrega de ese tipo, conjunto de subsidios, que cada gobierno que llega le agrega un subsidio más y le quita esa idea inicial que tienen los programas de transferencia condicionada de simplemente ser un puente para acercar a la población en pobreza extrema a la institucionalidad que debería funcionar, que en este país lamentablemente no funciona. Hay una hermosa canción de Víctor Manuel San José Sánchez, español, que dice: el hombre que inventó la caridad, inventó al pobre y le dio pan. Parece que va en esa línea. Así es, así es. Jenny, tú como economista, ¿qué hubiera hecho con No soy economista, para aclarar. Perdón, soy investigadora social. Si como investigadora, como cientista social, ¿qué hubiera hecho con 1.500 millones de pesos, que es lo que el gobierno va a entregar con esto, además de
No solamente estos, analizando toda la entrega de bonos que han ocurrido en el gobierno, pareciera como una feria de bonos. Los bonos de Navidad, los bonos de las madres, este bono ahora de ayuda familiar, que no parece estar contenido en ningún diseño, que cuando pide los documentos no están, no aparecen. La solución no es esa. Siempre los gobiernos encuentran una crisis de la que agarrarse y siempre esa crisis parece impedir que se haga lo que hay que hacer, pero lo que hay que hacer es ese cambio real que tiene que impactar el tema de la salud y la seguridad social. No hay cosa que empobrezca más, no hay situación que empobrezca más que el estado de la salud que tenemos en República Dominicana, donde hay un gasto de bolsillo impresionante y eso mantiene amarrada a la gente a la miseria, a servicios de calidad muy bajo, porque tenemos una calidad en el servicio de salud terrible. El gasto en salud en República Dominicana es uno de los más bajos de América Latina, menos del 2% del PIB. Tiene que haber un cambio en la forma en que estamos realizando la educación. Y ahora lo sabemos, hay varios estudios que muestran el rezago que hubo con la pandemia. Antes de la pandemia nuestra educación era deficiente, a pesar del 4%, por la misma forma en cómo se orquestó. Entonces, salud, educación. Tenemos un nuevo Ministerio de Vivienda, pero el programa estrella del gobierno en vivienda es Familia Feliz, que es un programa que está en el mercado hipotecario y que los mayores beneficiarios no van a ser la familia en condición de pobreza o clase media baja, van a ser la familia clase media que probablemente tengan resuelto su problema de vivienda y lo que tengan es un problema de propiedad. Entonces, educación, vivienda, salud, el deporte en este país sigue siendo una actividad, siendo un derecho que se desarrolla en condiciones muy precarias y no avanza una política que está, todo lo que estoy diciendo está contenido en el plan en el programa de gobierno del PRM, el tema del agua, las viviendas sin aguas, el tema de las condiciones materiales de la vivienda. Eso lo sabemos, está diagnosticado. Lo que hay que hacer son políticas sociales eficientes, conectadas, porque tenemos a PROPET, PROPET está haciendo absolutamente de todo, está haciendo vivienda, está haciendo operativos médicos, está entregando ayudas. Tenemos entonces el Gabinete de Políticas Sociales, que esa vocación de conectar PROPET con un escándalo. Anoten ese nombre, se los digo hoy, anoten eso, PROPET, pero vamos a dejarlo ahí. Jenny, ustedes han hecho un estudio, tú, José Luis Corporán, sobre empleo, generación de pobreza. Sí. ¿Cuál es, si pudiera sintetizar, nos quedan 3 minutos? Bueno, es casi imposible en 3 minutos. Un libro de 200 y pico páginas en 3 minutos, vamos a decir. Es casi imposible, pero el texto quiere aportar precisamente ese tema que hay en la forma en cómo se concibe la pobreza. Nosotros medimos pobreza con la línea de pobreza, entregamos subsidios con índice de calidad de vida y hay una discrepancia entre la calidad de vida y la línea de pobreza impresionante. Tal vez en otro momento podemos hablar un poquito más, porque la línea de pobreza es una medición minimalista que lo que hace es, lo plantea un sociólogo francés, Serge Pougan, que dice, a los políticos les gusta identificar una medición que pueda mostrar en el corto plazo que hubo un cambio para ser exitosos, para demostrar que son exitosos, pero no realmente para transformar la vida de la gente. Entonces el libro analiza, tiene 2 partes. En esa primera parte analiza toda esa problemática que hay con el tema de la medición de pobreza y hace un análisis de otro sociólogo norteamericano llamado Herbert Gans, que él identifica lo que se llaman las funciones positivas de la pobreza. Lo hace en el contexto de Estados Unidos y nosotros lo intentamos hacer en el contexto de República Dominicana. Y uno de los elementos que sale es la existencia. Dice Herbert Gans que los pobres tienen que existir porque son útiles a lo que sería la clase dominante. Y uno de los elementos es que hay un conjunto de trabajos que una persona solo haría si fuese suficientemente pobre y que son trabajos necesarios para que puedan mantenerse el status quo. Él le llama trabajos sucios, no porque sean malos, sino porque no tienen protección social, porque el promedio del ingreso que reciben las personas es insuficiente para poder tener siquiera una ingesta adecuada y mantiene a la gente amarrada a ese tipo de trabajo de esa forma. Jenny, y ¿dónde podemos conseguir el libro? El libro se puede conseguir en Ciudad Alternativa. Si hay alguien que esté interesado nos puede llamar, lo puede pasar a recoger o podemos
agendar para hacérselo llegar por vía de mensajería. No hay versión en PDF. Hay versión en PDF, es lo que también todo el mundo está, pide sí, de sí, una sí, vez. en la página de Ciudad Alternativa, en el área de publicaciones está una versión en PDF y también en la página de la Fundación Frederick Ebert, que fue quien nos apoyó también para la realización de ese Bueno, hay que estudio. traer a Jenny y a su colega para Claro hacer que sí, Incorporar para muy hablar un bueno. poco más. a fondo Claro de lo que que sí, esto implicó. claro que sí. Muchísimas gracias, Jenny Gracias a ustedes Torres. por la invitación. Gracias. Muy bien. Señores, sigan con el día. En breve retornamos después de esta pausa. El día camina contigo allá donde vayas. Cuando salgas de casa, continúa con nosotros en YouTube. El día, 25 años de buen periodismo.